Bienvenidos a mi canal, soy Luis Villamizar. En esta presentación vamos a mostrar un procedimiento sencillo pero muy práctico para calcular integrales triples sobre regiones generales. En general, si se consideran todas las integrales triples posibles de una función de R3 en R sobre una región general B en el espacio, podemos como mínimo definir 6 integrales iteradas sobre esta región. Decimos como mínimo, pues esto va a depender del orden de integración escogida para evaluar la integral iterada. Normalmente utilizamos un símbolo de integración para determinar estos límites de integración en integrales iteradas, ya sea con integrales dobles o con integrales triples. En este caso, en esta integral triple, si desplazamos el símbolo sobre la región general B y este cambia por donde entra o por donde sale en las superficies fronteras de la región, entonces tenemos que agregar tantas integrales iteradas como esto se produzca. Pero también se añaden si en la proyección de la región en un plano coordenado hay variación por donde entra o sale en las curvas fronteras de esta región. En particular nos vamos a referir a dos tipos de regiones. Por analogía podemos determinar la definición de las restantes. El teorema de Fubini sobre regiones tipo 1 en R3 dice lo siguiente. Sea f de R3 en R una función continua en una región cerrada y acotada B tipo 1 en el espacio definida por el siguiente conjunto. Esto es el conjunto de puntos x, y, z con x entre a y b, y entre f1 de x y f2 de x y z entre h1 de xy y h2 de xy. Con estas funciones h1 de xy, h2 de xy, f1 de x y f2 de x funciones continuas. Entonces, la integral triple de f de x y z con este orden de integración sobre la región B viene dada por la integral iterada de f de x y z, diferencial de z, diferencial de y, diferencial de x, con límites para z entre h1 de xy y h2 de xy, límites para y entre f1 de x y f2 de x y límites para x entre a y b. Para resolver esta integral iterada comenzamos integrando la integral más interior. Esto es, integramos en primera instancia con respecto a z, manteniendo los valores de x y y sobre la función constante. Sustituimos límites de integración y ahora integramos con respecto a la variable y, manteniendo los valores de x constante. Sustituimos límites para y y finalmente integramos con respecto a x y esta integral la evaluamos entre a y b. Es importante resaltar que el valor numérico de una integral triple es un valor real, por lo tanto, los últimos límites de integración deben ser constantes. A continuación se muestra el procedimiento práctico pero muy sencillo para determinar los límites de integración de una integral iterada sobre una región general tipo 1 en R3. El símbolo que utilizaremos es una recta, la cual se traza paralela al eje cuya variable se va a integrar en primera instancia. Esta recta debe entrar y salir sobre la región B e imaginariamente desplazarla a lo largo de toda esta para determinar si en algún momento cambia por donde entra o por donde sale. Como esto no ocurre, los límites para z van a estar el límite inferior definido por h1 de xy y el límite superior definido por h2 de xy. Luego proyectamos la región B sobre el plano definido por las variables que faltan por integrar, en este caso el plano xy. Esta proyección o sombra, como algunas veces también se le llama, de la región B en el plano xy, la hemos llamado D. Aunque los límites de integración restantes sobre la integral iterada se pueden determinar sobre esta proyección, se recomienda dibujar o representar esta región D en una figura anexa, tal y como se muestra. Como vamos a integrar en segunda instancia con respecto a la variable y, ahora trazamos esta recta paralela al eje y. La desplazamos imaginariamente y se observa que siempre esta recta entra por la curva y igual f1 de x, que va a corresponder al límite inicial para y va a salir por la curva y igual f2 de x, que será el límite superior para y. Los límites para x van a estar entre a y b. Nos referimos ahora al teorema de Fubini sobre regiones tipo 2 en R3. Sea f de R3 en R una función continua
en la región cerrada y acotada B tipo 2 en el espacio, definida por el conjunto de puntos X, Y, Z, con X entre G1 de Y y G2 de Y entre C y D, y Z entre H1 de XY y H2 de XY, con H1 de XY, H2 de XY, G1 de Y y G2 de Y funciones continuas. Entonces, la integral triple de f de x, y, z con este orden de integración sobre la región B viene dada por la integral iterada de f de x, y, z, diferencial de x, diferencial de y, con límites para z entre h1 de xy y h2 de xy, límites para x entre g1 de y g2 de y límites para y entre c y d. El procedimiento para determinar los límites de integración de esta integral iterada sobre una región general tipo 2 en R3 es similar al anterior. Nuevamente comenzamos integrando con respecto a la variable z, por tanto nuestro símbolo lo trazamos paralelo al eje z. Lo desplazamos imaginariamente sobre la región B y si no hay variación en la entrada o en la salida, obtenemos los límites inicial y final para z. Proyectamos la región sobre el plano definido por las variables que faltan por integrar, en este caso el plano XY. Ahí tenemos la sombra de la región B sobre el plano XY que hemos llamado D. La representamos en una figura anexa y como integramos en segunda instancia con respecto a la variable X, ahora trazamos el símbolo de integración paralelo al eje X. Entra siempre por la curva X igual G1 de Y, límite inicial para X, y sale siempre por la curva X igual G2 de Y, límite final para X. Y los límites para Y van a estar entre C y D. Para ilustrar la importancia de la escogencia del orden de integración en el cálculo de una integral iterada en el espacio, vamos a mostrar de una manera simbólica, este ejemplo lo resolveremos completo más adelante, qué pasaría si integramos en primera instancia con respecto a la variable y sobre esta región B. Esta región B está limitada por el cilindro parabólico z igual 1 menos y cuadrado entre los planos x más y igual a 1, x más y igual a 3, el plano y igual a 0 y el plano z igual a 0. Tracemos entonces una recta paralela al eje Y y la desplazamos sobre la región de integración. En primera instancia se observa que esta recta entra por el plano x más y igual a 1 y sale por la pared del cilindro parabólico z igual 1 menos y cuadrado. Al desplazarla, ahora esta entra por el plano y igual a 0 y sigue saliendo por el cilindro parabólico. Dado que hay un cambio en la entrada de esta recta sobre la región B, agregamos una integral iterada. Si continuamos desplazándola, sigue entrando por el plano y igual a 0, pero ahora sale por el plano x más y igual a 3. Es decir que añadiríamos otra integral iterada más. Con este orden de integración, sin determinar qué pasa en la proyección de esta región sobre el plano XZ, tendríamos 3 integrales iteradas como mínimo. La figura muestra la proyección de la región B sobre el plano XZ. Para la región D1, región tipo 3, podemos integrar en primera instancia con respecto a Z o con respecto a X. Se recomienda integrar primero con respecto a Z para evitar raíces en los límites de integración. Para D2, si integramos primero con respecto a Z, vamos a necesitar dos integrales, porque hay un cambio en la entrada a esta región. Si integramos primero con respecto a X, solamente necesitaríamos uno, pero tendríamos raíces en los límites de integración. Y sobre la región de 3, que es una región tipo 3 también, podemos integrar en primera instancia con respecto a Z o a X, pero al igual que la región de 1, se integra primero con respecto a Z para evitar raíces en los límites de integración. Para este primer ejemplo se nos da la región B en el primer octante limitada por el cilindro parabólico z igual 1 menos y cuadrado, comprendido entre los planos x más y igual a 1 y x más y igual a 3. Se nos pide la integral triple de x diferencial de volumen sobre esta región B. Esta región ya la reseñamos anteriormente. Recordemos que está limitada por el cilindro parabólico z igual 1 menos y cuadrado entre los planos x más y igual a 1, x más y igual a 3 en el primer octante. Para calcular el valor numérico de la integral perdida vamos a utilizar una integral iterada integrando en primera instancia con respecto a la variable z.
Trazamos nuestro símbolo paralelo al eje Z y observamos que entra a la región por el plano Z igual a 0 y sale de esta a través de las paredes del cilindro parabólico definido por Z igual 1 menos Y cuadrado. Z igual a 0 corresponde entonces al límite inicial para la variable Z y Z igual 1 menos Y cuadrado al límite final. La proyección de la región B sobre el plano definido por las variables que faltan por integrar la representamos en una figura anexa. Esta está limitada por la recta x más y igual a 1 que se obtiene al intersectar el plano x más y igual a 1 con el plano z igual a 0. La recta x más y igual a 3 dada por la intersección del plano x más y igual a 3 con el plano z igual a 0, el eje x y la recta y igual a 1. Esta región en el plano XY es una región tipo 2, por tanto, en segunda instancia integramos con respecto a la variable x. Los límites para x van a ser el inicial x igual 1 menos y el límite final x igual 3 menos y los límites para y entre 0 y 1. La integral triple sobre la región B, con B descrita en forma de conjunto, al sustituir nos queda la integral triple de x de z de x de y, con límites para z entre 0 y 1 menos y cuadrado, límites para x entre 1 menos y 3 menos y límites para y entre 0 y 1. Integrando en primera instancia la integral más interior, esto es, integramos con respecto a z, manteniendo la variable x constante, sustituimos límites de z, evaluamos, integramos ahora con respecto a x, manteniendo la variable y como constante, sustituimos límites de y, evaluamos y finalmente integramos con respecto a y. Al evaluar esta integral entre 0 y 1, nos queda que el valor numérico de la integral pedida es 13 sobre 6. Vamos a calcular de nuevo la integral pedida mediante una integral iterada, integrando en primera instancia ahora con respecto a la variable x. Nuestro símbolo es paralelo al eje x y este entra a la región por el plano x igual 1 menos y sale de la región por el plano x igual 3 menos y. X igual 1 menos y corresponde al límite inicial para x y x igual 3 menos y es el límite final para la variable x. La proyección de la región sobre el plano YZ y representada en una figura anexa viene dada por la porción del cilindro parabólico en el primer octante intersectado con el plano x igual a 0. Esta región en el plano YZ es una región tipo 3. Para evitar una raíz en los límites de integración, en segunda instancia integramos con respecto a la variable z. Los límites para z van a estar entre z igual a 0 y z igual 1 menos y cuadrado y los límites para y entre 0 y 1. La integral triple con este orden de integración sobre la región B y B expresado en forma de conjunto, al sustituir los límites de integración nos queda definida de esta manera. El procedimiento para calcular el valor numérico de esta integral iterada es similar al anterior. Integramos en primera instancia la integral más interna, esto es, integramos con respecto a la variable x, sustituimos los límites de integración para x, evaluamos, ahora integramos con respecto a la variable z, manteniendo la variable y constante, sustituimos los límites de z, evaluamos y finalmente integramos con respecto al y, que al evaluar entre 0 y 1 nos queda que el valor de la integral triple, como era de esperar, es 13 sobre 6. Para mostrar la importancia en la escogencia del orden de integración de una integral triple sobre una región general, vamos a calcular la integral iterada sobre esta región B, integrando en primera instancia con respecto a la variable y. Ya se adelantó un poco lo que se obtiene cuando se escoge a esta variable como la primera variable de integración en esta integral iterada. Comencemos trazando nuestro símbolo paralelo al eje Y al comienzo de la región de integración. Este entra a la región de integración a través del plano Y igual 1 menos X y sale de la región de integración por las paredes del cilindro parabólico, ahora definido como Y igual raíz de 1 menos Z. Límite inicial para Y, límite final para Y. La proyección de esta región de integración sobre el plano XZ se representa en la figura anexa. Esta está definida por el eje X,
La recta x igual a 1 que se obtiene al intersectar el plano y igual 1 menos x con el plano y igual 0 y la curva generada por la intersección del cilindro parabólico z igual 1 menos y cuadrado y y igual 1 menos x cuya expresión se muestra en esta ecuación. Esta región es una región tipo 3. Para evitar una raíz en un límite de integración, integramos en segunda instancia con respecto a la variable z. Los límites para z van a estar entre z igual a 0 y z igual 1 menos 1 menos x al cuadrado y los límites para x entre 0 y 1. Al desplazar el símbolo en la región de integración se observa que hay un cambio en la entrada de este a la región de integración, por lo que tenemos que agregar una segunda integral. Este entra ahora a la región de integración por el plano y igual 0 y sigue saliendo de la región de integración a través de la pared del cilindro parabólico y igual raíz de 1 menos z. Para esta segunda integral, límite inicial para y límite final para y. La proyección de esta región sobre el plano XZ se muestra en la figura anexa. Esta región en el plano XZ va a estar limitada por la recta x igual a 1, la recta z igual a 1 que se obtiene al intersectar el cilindro parabólico z igual 1 menos y cuadrado con el plano y igual 0, la proyección de esta curva sobre el plano XZ que se obtiene al intersectar el cilindro parabólico z igual 1 menos y cuadrado y el plano y igual 3 menos x, cuya ecuación viene dada por esta expresión, y la parte del eje x entre 1 y 2. Esta región en el plano XZ es una región tipo 2, por lo tanto integramos en segunda instancia con respecto a la variable x. Los límites para x van a estar entre x igual a 1 y x igual 3 menos raíz de 1 menos z. Y los límites para z entre 0 y 1. Seguimos desplazando nuestro símbolo y ahora tenemos una variación en la salida de de la región de integración, por lo que tenemos que agregar una tercera integral. Este sigue entrando a la región de integración por el plano y igual 0, pero ahora sale de la región de integración por el plano y igual 3 menos x. Para esta tercera integral, límite inicial para y límite final para y. La proyección de esta región sobre el plano XZ se muestra en la figura anexa, va a estar limitada por esta curva, que es la proyección de la intersección de estas dos superficies sobre el plano XZ, que ya conseguimos su ecuación, la recta x igual a 3 que se obtiene al intersectar el plano y igual 3 menos x con el plano y igual 0 y la parte del eje x entre 2 y 3. Esta región en el plano XZ es una región tipo 3. Para evitar raíces en los límites de integración, integramos en segunda instancia con respecto a la variable z. Los límites para z van a estar entre z igual a 0 y z igual 1 menos 3 menos x al cuadrado y los límites para x entre 2 y 3. El cálculo del valor numérico de la integral triple utilizando este orden de integración obviamente no es la opción más apropiada, pero vamos a evaluar estas integrales con este orden de integración para mostrar que el orden de integración no influye en el resultado. Se muestra las tres regiones en forma de conjunto, por lo que la integral triple, integrando en primera instancia con respecto a la variable y sobre la región B, viene dada por la suma de estas integrales triples. Sustituimos los límites de integración sobre cada una de estas integrales. Evaluamos estas integrales utilizando un software externo y obtenemos que esto es igual a 13 sobre 6. En el ejemplo 12 nos pide evaluar la integral triple de la función f de x, y, z igual y por z sobre el tetaedro B con vértices en los puntos 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0 y 0, 1, 1. Se nos pide utilizar el orden de integración de z de a, de y de a y de x de a. La figura muestra el tetaedro con vértices en los puntos mencionados. La parte superior del tetaedro o el techo de este está limitada por el plano que pasa por los puntos x1 igual 0, 0, 0, x2 igual 1, 1, 0 y x3 igual 0, 1, 1. Dos vectores generadores de este plano se pueden calcular de esta manera. B1 va a ser igual a x2 menos x1 y b2 igual a x3 menos x1. Multiplicando vectorialmente estos vectores obtenemos un vector perpendicular al plano.
y con un punto por donde pasa el plano conseguimos la ecuación del plano que viene dada por x menos y más z igual 0. Nuevamente mostramos el tetaedro con la parte superior o techo limitada por el plano x menos y más z igual a 0. Comencemos calculando la integral triple mediante la integral iterada, integrando en primera instancia con respecto a la variable z. Trazamos nuestro símbolo paralelo al eje z. Observamos que siempre va a entrar por el plano z igual a 0 y siempre va a salir por el plano z igual y menos x. Tenemos entonces los límites inicial y final para z. Proyectamos sobre el plano xy y la región sobre el plano xy va a estar limitada por la recta y igual a x que se obtiene mediante la intersección del plano z igual y menos x con el plano z igual a 0. La recta y igual a 1 que corresponde a la proyección del plano y igual a 1 sobre el plano z igual a 0 y el eje y. Esta región en el plano XY es una región tipo 3. Podemos indistintamente integrar en cualquier orden de integración en segunda instancia porque es simple la integración que nos queda. Si escogemos integrar en segunda instancia con respecto a la variable y, los límites para y van a estar entre y igual a x como límite inicial y y igual a 1 para límite final. Y x entre 0 y 1. Mostramos la región de integración en forma de conjunto. Sustituimos los límites de integración y procedemos a evaluar la integral como ya lo hemos hecho anteriormente. El valor numérico de esta integral triple es igual a 1 sobre 30. Calculemos ahora la integral iterada integrando en primera instancia con respecto a la variable y. Nuestro símbolo es paralelo al eje y, siempre va a entrar por el plano y igual x más z y va a salir por el plano y igual a 1. Límite inicial para y, límite final para y. La proyección de esta región sobre el plano XZ la mostramos en la figura anexa. Esta recta es la proyección sobre el plano XZ y se obtiene intersectando el plano y igual x más z con el plano y igual a 1. Esta región también es una región tipo 3 en el plano XZ. Integramos en segunda instancia con respecto a la variable z. Los límites de z van a estar entre z igual a 0 y z igual 1 menos x y los límites para x entre 0 y 1. Escribimos la región B en forma de conjunto, sustituimos límites de integración sobre la integral triple, resolvemos la integral y obtenemos su valor numérico que es, como debe ser, 1 sobre 30. Ahora vamos a calcular la integral iterada integrando en primera instancia con respecto a la variable x. Trazamos nuestro símbolo paralelo al eje x. Se observa que siempre entra por el plano x igual a 0 y sale por el plano x igual y menos z. Límite inicial y límite final para x. Proyectamos esta región sobre el plano yz. Esta proyección la dibujamos o representamos en un plano anexo. Tenemos esta recta que corresponde a la proyección de esta recta sobre el plano yz que se obtiene intersectando el plano x igual y menos z con el plano x igual a 0. Esta recta que es la proyección de esta recta que ya encontramos sobre el plano x igual a 0 y el eje y. Región tipo 3 en el plano yz. Integramos con respecto a z, límite para z entre 0 y límite para y entre 0 y 1. Tenemos la región B para esta tercera integral en forma de conjunto, sustituimos límites de integración, resolvemos la integral y esto es igual a 1 sobre 30. En el ejemplo 3 se nos pide calcular la integral triple de la función f de x, y, z igual y cuadrado sobre la región definida por la cuña en el cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 1 entre los planos z igual a 0 y z igual menos y. La figura muestra la cuña en el cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 1 entre los planos z igual a 0 y z igual menos y. Comencemos calculando la integral triple mediante la integral iterada, integrando en primera instancia con respecto a la variable z. Trazamos nuestro símbolo paralelo al eje z. Se observa que este siempre entra a la región de integración por el plano z igual a 0 y siempre sale de la región de integración por el plano z igual menos y. Límite inicial para z y límite final para z.
Proyectamos esta cuña sobre el plano XY y tenemos la mitad del disco limitada por el eje X y la circunferencia X cuadrado más Y cuadrado igual a 1. Región tipo 3, integramos en segunda instancia con respecto a la variable Y. Los límites para Y van a estar entre menos raíz de 1 menos X cuadrado y Y igual 0. Y los límites para X entre menos 1 y 1. Escribimos la región en forma de conjunto, sustituimos sobre esta integral con ese orden de integración los límites de integración y resolvemos la integral utilizando un software externo. Esto es igual a 4 sobre 15. Calculemos ahora la integral iterada integrando en primera instancia con respecto a la variable y. Trazamos nuestro símbolo paralelo al eje y. Se observa que este siempre entra a la región de integración por la parte posterior del cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 1, definido por y igual menos raíz de 1 menos x cuadrado, y sale siempre por el plano y igual menos z. Límite inicial para y, límite final para y. Proyectamos esta región sobre el plano XZ y tenemos este disco o medio disco en la parte superior del plano XZ, limitado por el eje X y la curva definida por la intersección de y igual menos raíz de 1 menos x cuadrado con el plano y igual menos z. Esta curva proyectada sobre el plano XZ. Esa curva viene dada por z igual raíz de 1 menos x cuadrado. Integramos en segunda instancia con respecto a la variable z. Los límites de z van a estar entre z igual a 0 y z igual raíz de 1 menos x cuadrado, y los límites para x entre menos 1 y 1. La región B en forma de conjunto, sustituimos los límites de integración en la integral iterada. Con este orden de integración resolvemos y esto es 4 sobre 15. Nos toca calcular la integral iterada, ahora integrando en primera instancia con respecto a la variable x. Trazamos nuestro símbolo paralelo al eje X. Se observa que este siempre entra a la región de integración por la pared posterior del cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 1, definido por x igual a menos raíz de 1 menos y cuadrado. Y siempre sale de la región de integración por la pared anterior del cilindro, definida por x igual raíz de 1 menos y cuadrado. Límite inicial para x, límite final para x. Proyectamos la cuña sobre el plano YZ y la mostramos en una figura anexa. Región tipo 3, integramos en primera instancia con respecto a la variable z. Los límites de z van a estar entre z igual a 0 y z igual menos y los límites de y entre menos 1 y 0. Tenemos la región en forma de conjunto, sustituimos sobre la integral iterada que me permite calcular la integral triple, evaluamos la integral con un software externo y esto es igual a 4 sobre 15. En este ejemplo número 4 se nos da la integral iterada z de z de x de y con límite para z entre 0 y 1 menos x, límite para x entre y cuadrado y 1 y límite para y entre menos 1 y 1. Se nos pide dibujar la región de integración y evaluar la integral usando el orden de x, de z, de y. A partir de los límites que definen la integral iterada, podemos conseguir la región de integración. Se observa que z va a estar entre 0 y 1 menos x, x entre y cuadrado y 1 y y entre menos 1 y 1. Con esta información podemos dibujar la región de integración. Tenemos el cilindro parabólico x igual y cuadrado, limitado por el plano z igual a 0 y el plano z igual 1 menos x. Para calcular la integral iterada utilizando el orden pedido, esto es integrando en primera instancia con respecto a la variable x, trazamos nuestro símbolo paralelo al eje x. Se observa que este siempre entra a la región de integración por la pared del cilindro parabólico x igual y cuadrado y sale de la región de integración por el plano x igual 1 menos z. Límite inicial para x, límite final para x. Proyectamos la región sobre el plano YZ y esta está limitada en el plano YZ por el eje Y la curva definida por la intersección del plano Z igual 1 menos X y el cilindro parabólico X igual Y cuadrado. Esta curva en el espacio proyectada sobre el plano YZ. En segunda instancia, según lo sugerido, integramos con respecto a la variable z. Los límites para z van a estar entre z igual a 0 y z igual 1 menos y cuadrado y los límites para y entre menos 1 y 1.
Con este orden de integración tenemos la nueva región de integración, sustituimos sobre la integral iterada, resolvemos y esto es igual a 16 sobre 105. Si te ha gustado esta presentación, suscríbete a mi canal y hasta una próxima oportunidad.